Caleb Hartwell se arrodilló en la nieve. El niño no podía tener más de 10 años. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado alrededor de dos cajas de madera, protegiéndolas del viento helado. Tenía los labios azules. Sus dedos se habían congelado en la cuerda que había estado tirando. «Han matado a mi mamá y a mi papá», susurró el niño con los labios agrietados, «por lo que está enterrado bajo nuestra tierra». Entonces, sus ojos se pusieron en blanco y se quedó inmóvil. Detrás de él, dos bebés lloriqueaban en esas cajas, apenas vivos, apenas respirando. Si quieres saber qué hizo Caleb a continuación, suscríbete a mi canal y quédate hasta el final. Deja un comentario diciéndome desde qué ciudad lo estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Territorio de Montana, enero de 1887. Caleb Hartwell oyó los gritos antes de ver al niño. Llevaba 9 años rompiendo el hielo del abrevadero, como cada mañana. La barra de hierro cayó con fuerza, rompiendo la superficie helada. El agua negra brotó por debajo. El ganado se abalanzó, desesperado por beber. Entonces, ese sonido atravesó el viento, agudo y fino. La voz de un niño pidiendo ayuda. Caleb dejó caer la barra. Sus botas crujían en la nieve mientras corría hacia la puerta principal. El frío le quemaba los pulmones. Su aliento salía en nubes blancas que el viento se llevaba. El niño ya estaba cayendo cuando Caleb llegó hasta él. «Tranquilo, hijo». Caleb lo atrapó antes de que tocara el suelo. «Te tengo». El niño no pesaba nada. Su abrigo era demasiado fino, sus botas estaban agrietadas y rellenas de papel de periódico. La congelación había vuelto blancas las puntas de sus orejas, pero sus ojos, esos ojos eran viejos, demasiado viejos para un rostro tan joven. «Detrás de mí», dijo el niño con voz ronca. «Mi hermano y mi hermana, por favor». Caleb miró más allá de él y sintió un nudo en el estómago. Una traboa improvisada yacía en la nieve. Dos postes de valla atados con una cuerda de arpillera tensada entre ellos. Y sobre esa arpillera, dos cajas de madera para manzanas forradas con mantas rotas. Dentro de cada caja, un bebé. Dios Todopoderoso. Caleb dejó al niño en el suelo con cuidado y se acercó a las cajas. Los gemelos no podían tener más de 18 meses. Una niña con el pelo rubio y fino, un niño con el pelo más oscuro. Su piel tenía ese terrible tono grisáceo que había visto en el ganado que había permanecido demasiado tiempo a la intemperie en los inviernos de Montana. Apenas respiraban. «¿Cuánto tiempo los has llevado?», preguntó Caleb. «3 días». La voz del chico era un susurro. Quizás 4. Había perdido la cuenta. 3 días con este frío, tras arrastrar a dos bebés en un trineo que él mismo había construido. Caleb cogió al chico en brazos y se colgó la cuerda del traboa al hombro. Se dirigió rápidamente hacia la cabaña, con sus largas piernas devorando la distancia. El viento aullaba a su espalda como si estuviera enfadado por haberlos encontrado. Dentro, el fuego se había reducido a brasas. Caleb cerró la puerta de una patada y acostó a los niños sobre la alfombra de piel cerca de la chimenea. Echó leña al fuego y abrió bien la chimenea. Las llamas se avivaron y cobraron vida. «Quédate conmigo, hijo». Primero les quitó la ropa helada a los gemelos, cuyas pequeñas prendas estaban agrietadas como papel. Envolvió a cada bebé en mantas de lana de su propia cama, frotándoles el pecho con pequeños círculos. La niña gimió. Luego el niño. Las manos de Caleb comenzaron a temblar. Acercó al niño al calor, y, por un terrible instante, no estaba sosteniendo al hijo de un extraño. Estaba sosteniendo a Sara. Su Sara de 18 meses, con el mismo peso, el mismo tamaño, el frasco de medicina en su mano. La dosis que había medido mal porque no había dormido en 3 días. Los gritos de su esposa, el pequeño ataúd. Caleb reprimió el recuerdo y obligó a sus manos a mantenerse firmes. Hervía leche, la probaba en su muñeca y mojaba paños limpios para que los bebés los chuparan. Sus bocas funcionaban débilmente, pero funcionaban. El niño mayor seguía consciente, observando desde la alfombra. Sus ojos seguían cada movimiento de Caleb. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Tobias Dawson». La voz del niño se quebró. «Toby, ¿dónde están tus padres, Toby?» El niño se quedó quieto.
Esa quietud cautelosa que Caleb reconocía de los tribunales, de los testigos que ocultaban algo vital. Muertos, señor, hace 3 semanas, en el accidente de carreta en el paso de Miller. Toby apretó la mandíbula. No fue un accidente. Caleb se detuvo, dejó el paño de leche y se volvió para mirar al chico de frente. ¿Qué has dicho? He dicho que no fue un accidente. Los viejos ojos de Toby se encontraron con los suyos. Mataron a mi madre y a mi padre. Quemaron nuestra carreta con ellos dentro por lo que hay bajo nuestra tierra. ¿Quién los mató? Un hombre llamado Blackwood. Marcus Blackwood. El nombre golpeó a Caleb como un puñetazo en el pecho. Conocía ese nombre. Todo el mundo en el territorio de Montana conocía ese nombre. Marcus Blackwood era el principal abogado del ferrocarril. El hombre que había adquirido más tierras para el ferrocarril del oeste de Montana que nadie ni nadie en la historia del territorio, ya fuera de forma legal o de otro tipo. ¿Estás seguro de eso, hijo? Yo lo vi. La voz de Toby temblaba, pero no vacilaba. La noche en que murieron, lo vi de pie junto a un árbol a 40 metros de la carretera. Lanzó algo, una botella con fuego dentro. Golpeó la rueda de nuestra carreta. Entonces mamá me empujó hacia los arbustos, me dijo que me escondiera, que cogiera a Grace y a Henry y corriera. El rostro del chico se descompuso, pero luchó por contenerse. Quería ayudarla, pero ella me dijo, «Tranquilo». Caleb se acercó y se arrodilló a su lado. «No tienes que contarlo todo ahora». Ella dijo, «Encuentra a Caleb Hartwell». Toby lo miró. Dijo que eras el único hombre honesto del territorio. Dijo que nos ayudarías porque le debías una deuda a mi padre. Caleb se quedó helado. ¿Tu padre era Michael Dawson? Sí, señor. Michael Dawson, el pequeño ganadero del caso de la concesión minera. Denver, 1879. Caleb le había ayudado a defenderse de Black Hawk Mining cuando intentaron robarle sus tierras mediante un tecnicismo ilegal. A Caleb le había costado su trabajo en la empresa y su carrera en Chicago. Pensaba que era historia antigua, olvidada. «Recuerdo a tu padre», dijo Caleb en voz baja. «Era un buen hombre. Él decía lo mismo de ti. El fuego crepitaba. Los gemelos emitían suaves sonidos mientras dormían. Afuera, el viento aullaba a través del valle helado. Toby». Caleb mantuvo la voz firme. «Necesito ver tus botas». El rostro del niño se puso pálido. Retiró los pies y se abrazó las rodillas. «No, señor, no puedo quitármelas». «Hijo, tienes los pies congelados. Podrías perder los dedos». «Por favor». La palabra salió desesperada. «Por favor, no lo hagas». Caleb lo observó. El rostro delgado, las mejillas hundidas, el miedo que iba más allá de la congelación. «¿Qué hay en esas botas, Toby?» El niño se quedó callado durante un largo rato. Luego, lentamente, se agachó y desató los cordones. Sus dedos eran torpes, la piel estaba agrietada y sangrando. La bota izquierda se desprendió primero. Dentro, apretujado contra su tobillo, había un trozo de papel doblado. «Es un mapa», dijo Toby. «Lo dibujó mi padre. Muestra dónde está el oro. Oro bajo nuestro rancho. Una gran beta. P dijo que valía millones. El niño le entregó el papel. Le temblaban las manos. Por eso lo mataron. El ferrocarril quiere construir un ramal hasta la mina, pero P no quería vender». Caleb desplegó el mapa. Era rudimentario pero detallado. Los límites del rancho Dawson. North Ridge. Una X marcada con tinta roja. «Tu padre te lo enseñó la noche antes de que lo mataran. Dijo que si pasaba algo se lo llevara a ti». La voz de Toby se quebró. «Dijo que tú sabrías qué hacer». El fuego crepitó. Un leño se movió, lanzando chispas por la chimenea. Caleb miró a los 3 niños que había en su cabaña. El chico que había arrastrado a sus hermanos a través de una ventisca. Los gemelos durmiendo junto al fuego. Todos ellos huérfanos ahora, porque un abogado del ferrocarril quería sus tierras. Dobló el mapa con cuidado. Se lo guardó en el bolsillo. «Aquí estás a salvo, Toby». Los 3. «¿Por cuánto tiempo?» «Por el tiempo que sea necesario». El sonido de las ruedas de un carro se oyó al mediodía del día siguiente. Caleb lo había estado esperando. Apenas había dormido, manteniendo el fuego encendido para calentar la leche de los gemelos y revisando los pies de Toby en busca de signos de gangrena. Los dedos de los pies del niño estaban dañados, pero se podían salvar.
una pequeña misericordia. Salió al porche mientras el carro subía por el largo camino de entrada. El sheriff Jonas Webb estaba sentado en el asiento del conductor, con expresión de disculpa. Y a su lado, envuelto en un abrigo de lana negro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año, estaba Marcus Blackwood. La mano de Caleb se deslizó hacia el rifle que estaba junto a la puerta. «Buenos días, Caleb». El sheriff bajó primero. No miraba a Caleb a los ojos. «He oído que tenías visitas». Así es, Blackwood bajó del carro como un hombre que entra en su propio salón. Llevaba las botas lustradas. Tenía el rostro suave y rosado por el jabón caro. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Señor Hartwell, ¿cuánto tiempo?» «No el suficiente». La sonrisa de Blackwood se desvaneció. «Veo que la frontera no ha mejorado sus modales. Diga lo que viene a hacer». El abogado del ferrocarril sacó un documento de su abrigo y lo extendió como una ofrenda. «Estoy aquí como tutor legal de los niños Dawson, designado por el juez Cornelius Hale». Asintió con la cabeza hacia la cabaña. «He venido a recogerlos». Caleb no tomó el papel. «Acaban de llegar. Están medio congelados. Necesitan descansar». Por supuesto, la voz de Blackwood rebosaba compasión. «Los llevaré a la pensión del pueblo. La señora Fletcher los cuidará hasta que se puedan hacer los arreglos necesarios. Así lo exige la ley, señor Hartwell. Estos niños necesitan un tutor adecuado, no un...» Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «No un ranchero soltero que vive solo en el desierto». El sheriff Webb cambió de postura. «Caleb, esto me gusta tan poco como a ti, pero el papeleo está en regla. El juez Hale lo firmó personalmente. Déjeme verlo». Blackwood le entregó el documento. Caleb lo leyó lentamente, con sus ojos de abogado buscando los detalles importantes. Última voluntad y testamento de Michael Dawson. Ejecutivo y tutor Marcus Blackwood. Fecha: 15 de octubre de 1886. 3 meses antes del incendio, firma al pie. El nombre de Michael Dawson escrito con letra cuidadosa. Excepto que no era la letra de Michael, Caleb había visto la firma de Michael Dawson en documentos legales. El hombre siempre escribía la M mayúscula como 2 montañas gemelas. Esta firma tenía picos como dientes de sierra, y Michael nunca escribía los nombres de pila. Siempre escribía la inicial y el apellido para ahorrar tinta. Este testamento era falso. Caleb dobló el papel y se lo devolvió. «Estos niños no irán a ninguna parte». La sonrisa de Blackwood se desvaneció. «Disculpe, ya me ha oído, señor Hartwell. Tengo una orden judicial. Si se niega a cumplirla, el sheriff Webb se verá obligado a...» «¿A qué?» Caleb dio un paso adelante. Era 10 centímetros más alto que Blackwood y pesaba 22 kilos más. «Arrésteme por proteger a 3 huérfanos del hombre que asesinó a sus padres». El silencio se hizo tan tenso como la soga del verdugo. La mano del sheriff Webb se movió hacia su pistola, pero se detuvo. El rostro de Blackwood palideció y luego se sonrojó. «Esa es una acusación grave. Es la verdad. Ese chico que está ahí dentro debió lanzar la botella incendiaria que mató a su madre y a su padre. Es la fantasía de un niño. El dolor hace cosas terribles en las mentes jóvenes». «Ah, ¿sí? Entonces no le importará esperar mientras envía un telegrama a la oficina del alguacil territorial». Los ojos de Blackwood parpadearon por un instante, pero Caleb lo vio, el cálculo, el miedo. «Te daré 3 días», dijo Blackwood en voz baja. 3 días para reconsiderarlo. Después de eso volveré con los alguaciles federales y no seré tan comprensivo. Se dio la vuelta y regresó al carro. Subió y asintió con la cabeza al sheriff. Webb se quedó un momento más. Bajó la voz. «Ten cuidado, Caleb. No sabes en lo que te estás metiendo. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo». El sheriff negó con la cabeza y se marchó. Las ruedas del carro crujieron sobre la nieve helada hasta que el sonido se desvaneció con el viento. Caleb se quedó de pie en el porche durante un largo rato, mirando la carretera vacía. Detrás de él, la puerta se abrió con un chirrido. Toby apareció, con el rostro pálido como la nieve recién caída. «¿Se ha ido?» «Por ahora, pero volverá». «Sí». Caleb puso la mano sobre el hombro del niño. «Volverá. ¿Qué vamos a hacer?»
Caleb miró el granero, las montañas y el cielo invernal cargado de nubes. Luego miró a Toby, a este niño que había atravesado el infierno para salvar a su familia. «Vamos a luchar», dijo Caleb, «y vamos a ganar». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Caleb se sentó a la mesa de la cocina con una lámpara y el mapa que Toby había escondido en su bota. Tracé las líneas con el dedo, la cresta norte del rancho Dawson, el filón de oro marcado en rojo. Si este mapa era exacto, si realmente había una fortuna en oro bajo esa tierra, entonces todo tenía sentido. El ferrocarril no solo quería la propiedad de Dawson para un ramal, querían los derechos mineros, querían el oro, y habían matado para conseguirlo. Un golpe en la puerta le hizo alcanzar su rifle. «Es Ruth», una voz femenina clara y firme. Ruth Whitfield, de la oficina de telégrafos. Caleb se relajó, dejó el rifle y abrió la puerta. Ruth Whitfield estaba de pie en el frío, envuelta en un abrigo grueso, con el pelo gris asomando por debajo de un gorro de lana. Tenía 45 años. Era viuda desde hacía 7 y dirigía la oficina de telégrafos con la eficiencia de un general del ejército. «¿Puedo pasar? Es tarde. Sé que sus ojos transmitían urgencia, pero tienes que ver esto». Entró y sacó un cuaderno de su abrigo. Caleb lo reconoció. Llevaba un registro de todos los telegramas que pasaban por su oficina. «Anoto todo lo que me parece incorrecto», dijo. «Es una costumbre que heredé de mi marido, que dirigía la oficina». Él decía, «Los operadores de telégrafos ven los secretos del mundo antes que nadie». «¿Qué has encontrado?» Ruth abrió el cuaderno y señaló una entrada. 12 de diciembre de 1886, el día antes de que ardiera la carreta de Dawson. Leyó en voz alta, «Resolver el problema de Dawson en la carretera hacia Miller's Pass. Stop. Que parezca accidental. Stop». A Caleb se le heló la sangre. ¿Quién lo envió? Marcus Blackwood a un campamento ferroviario a las afueras de Helena. Ruth pasó la página. Y hay más. 14 de diciembre, el día después del incendio. Problema Dawson resuelto. Stop. Proceder con la adquisición de la finca. Stop. Lo puso por escrito. Era arrogante. Pensaba que nadie lo comprobaría nunca. Ruth cerró el cuaderno. «Pero yo lo compruebo todo, señor Hartwell. Todo». Caleb miró a esta mujer que había pasado 7 años sola dirigiendo su oficina, ocupándose de sus asuntos, viendo pasar secretos por sus manos cada día. «¿Por qué me está ayudando?» El rostro de Ruth se suavizó. «Porque conocía a Sarah Dawson, solía traerme miel de sus abejas. Y cuando murió mi marido, se sentó conmigo durante 3 días seguidos para que no estuviera sola». Hizo una pausa. Se le quebró la voz. Las personas buenas no se merecen lo que les ha pasado. Y esos niños no se merecen que se los entreguen al hombre que asesinó a sus padres. Caleb asintió lentamente. «Tengo que demostrar que ese testamento es falso. Entonces necesitarás el certificado de matrimonio original, los certificados de nacimiento, cualquier cosa que muestre la firma real de Michael Dawson. ¿Dónde estarán? En la oficina de registros territoriales de Helena. A 3 días a caballo si hace buen tiempo». Ruth se abrochó mejor el abrigo. «Con este tiempo, una semana, quizá más. No tengo una semana. Blackwood me ha dado 3 días. Entonces necesitarás ayuda». Ruth lo miró a los ojos. «El reverendo Ezra Crane casó a Michael y Sarah Dawson hace 12 años. Tendrá una copia del certificado de matrimonio en los registros de su iglesia». «¿Dónde está?» «En Silverbow. A mediodía de viaje». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Señor Hartwell, Caleb, ten cuidado. Blackwood tiene a agentes de Pinkerton en nómina. Tiene al juez Hale en el bolsillo. Ha comprado y pagado la mitad de este territorio. ¿Y la otra mitad?» Ruth sonrió. Era pequeña, pero era real. «La otra mitad está esperando a ver si alguien es lo suficientemente valiente como para plantarle cara». Se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Caleb la vio alejarse, luego cerró la puerta y se apoyó contra ella. 3 días, 3 niños, un testamento falsificado y un abogado ferroviario que ya había matado 2 veces para conseguir lo que quería. El fuego crepitaba. En la otra habitación, Toby murmuraba en sueños.
Uno de los gemelos, Grace, pensó, emitía un suave arrullo. Caleb se acercó a la puerta y los miró. 3 pequeñas siluetas a la luz del fuego. Los últimos miembros de la familia Dawson. Pensó en su esposa, muerta hacía ya 9 años. En Sarah, enterrada junto a su madre antes de llegar a crecer. En las habitaciones vacías, las cenas silenciosas y los largos años grises de simple supervivencia. Estos niños lo necesitaban y tal vez, solo tal vez, él también los necesitaba a ellos. No dejaré que te lleve, susurró Caleb. No me importa lo que cueste. Afuera, el viento se intensificó. Sacudía las contraventanas y gemía a través de los aleros. El sonido de un invierno en Montana que no se preocupaba por los documentos legales, los padres asesinados o las promesas hechas en la oscuridad. Pero dentro de la cabaña, el fuego ardía cálido. Los niños dormían a salvo. Y Caleb Hartwell, el hombre más solitario del territorio, tomó una decisión. Mañana cabalgaría hasta Silverbow. Encontraría al reverendo Crane. Conseguiría las pruebas que necesitaba para demostrar que Blackwood era un fraude y un asesino. Y entonces haría que ese hombre pagara por todas las vidas que había destruido. El viento seguía aullando. El fuego crepitaba, y en algún lugar de la oscuridad se había dado el primer paso en un juego mortal. Caleb escribió antes del amanecer. Le había dejado instrucciones a Toby. Mantén el fuego encendido. Dale leche a los gemelos cada 2 horas. No le abras la puerta a nadie. El chico asintió con el rostro serio como un juez. ¿Y si vuelve Blackwood? No volverá. Todavía no. Caleb le había entregado un rifle cargado. Pero si alguien intenta entrar, dispara un tiro al techo. Lo oiré. Volverás, ¿verdad? La pregunta le impactó más de lo que Caleb esperaba. Se arrodilló y puso las manos sobre los hombros del chico. Volveré, Toby, te lo prometo. Ahora espoleaba a su caballo con fuerza en la helada mañana, con el viento cortándole la cara como cristales rotos. Silverbow estaba a 12 millas al sur, pasando Miller's Pass, la misma carretera donde se había incendiado la carreta de Dawson. Intentó no pensar en eso mientras cabalgaba. La iglesia del reverendo Ezra Crane se encontraba a las afueras del pueblo, un pequeño edificio de madera con un campanario torcido. Caleb ató su caballo y llamó a la puerta de la rectoría. El hombre que le abrió era alto y delgado, con el pelo blanco y los ojos marcados por la guerra. Llevaba una cruz de capellán de la Unión colgada del cuello con una cadena. Caleb Hartwell, tú me conoces, sé quién es usted. El reverendo dio un paso atrás y le invitó a pasar. Ruth Whitfield envió un telegrama esta mañana diciendo que vendría. La rectoría estaba cálida, con el fuego crepitando en la chimenea. Las paredes estaban cubiertas de libros. El reverendo sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a Caleb en una mesa de madera llena de marcas. ¿Quieres saber algo sobre Michael y Sarah Dawson? Quiero pruebas de que ese testamento es falso. Crane asintió lentamente. Yo los casé, ¿sabes? Hace 12 años, aquí mismo, en esta iglesia. Sarah tenía 19 años. Michael, 23. Eran tan jóvenes. Se le quebró la voz, llena de esperanza. Siento tu pérdida. No es mi pérdida lo que importa. Los ojos del reverendo se agudizaron. Son esos niños. 3 bebés huérfanos porque un ferroviario quería sus tierras. Usted lo sabe. Sé lo que todo el mundo sabe. Que el accidente del carro no fue un accidente. Que Marcus Blackwood ha estado comprando tierras por todo este territorio y que las personas que no quieren venderlas tienen una forma de morir. Crane se inclinó hacia adelante. Lo que no sabía hasta esta mañana es que hay un testigo. Toby lo vio todo. Entonces que Dios ayude a ese chico, porque Blackwood hará lo que sea para silenciarlo. Caleb apretó la mandíbula. No dejaré que eso suceda. No. El reverendo lo estudió. No creo que lo hagas. Se acercó a un armario en la esquina y sacó un registro encuadernado en cuero. Certificado de matrimonio. Michael Dawson y Sarah Eleanor Price. 14 de junio de 1875. Abrió el libro y señaló una firma. Esa es la letra de Michael. Mira cómo escribe la M como 2 montañas. Caleb lo miró, luego sacó el testamento falsificado de su bolsillo y lo colocó junto al registro.
Las firmas ni siquiera se parecían. Esa no es su letra, dijo Crane con rotundidad. Quien quiera que haya falsificado eso no conocía lo suficiente a Michael. ¿Testificará eso ante el juez Hale? El reverendo se rió con amargura. Hale lleva años en el bolsillo de Blackwood. Desestimaría mi testimonio antes de que terminara de hablar. Entonces necesitamos otro juez. No hay ninguno. Hale controla todo el sistema judicial territorial. Crane hizo una pausa. A menos que... A menos que qué. Se rumorea que hay un nuevo nombramiento federal. La jueza Martha Wilson, de St. Louis. Se supone que llegará el mes que viene para revisar los casos de corrupción. La voz del reverendo se apagó. Si pudiéramos hacerle llegar estas pruebas antes de que Blackwood se entere de su llegada, ¿cómo lo hacemos? Aún no lo sé, pero lo averiguaré. Crane cerró el registro. Mientras tanto, toma esto. Le entregó a Caleb un sobresellado, que es copias del certificado de matrimonio y de las partidas de nacimiento de los niños. Si me pasa algo, tendrás pruebas de quiénes son realmente esos niños. Caleb cogió el sobre. ¿Cree que Blackwood irá a por usted? Creo que Blackwood quemaría esta iglesia hasta los cimientos si eso le sirviera para sus propósitos. El rostro del reverendo estaba sombrío. No es un hombre, señor Hartwell. Es una máquina, y las máquinas no se detienen hasta que alguien las rompe. Caleb regresó más rápido de lo que había venido, con el sobre metido dentro de su abrigo. El sol se estaba poniendo cuando llegó al rancho. Vio humo saliendo de la chimenea y sintió que algo se le soltaba en el pecho. La cabaña seguía en pie. Los niños seguían a salvo. Toby lo recibió en la puerta, con el rifle aún en las manos. ¿Ha venido alguien? No, señor, pero alguien estaba observando. Caleb se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Lo vi en la cresta alrededor del mediodía. Un hombre a caballo. Se quedó allí sentado durante una hora, más o menos, y luego se marchó. ¿Pudiste verle la cara? No, estaba demasiado lejos. El chico dudó, pero su caballo era negro con manchas blancas en el pecho. Caleb conocía a ese caballo. Pertenecía al capataz de Blackwood, un hombre llamado Cole Jennings, agente de Pinkerton, antes de pasar al sector privado. Los estaban vigilando. Escúchame, Toby. Caleb se arrodilló y agarró al chico por los hombros. A partir de ahora, no iremos a ningún sitio solos. No abriremos la puerta a menos que sepamos quién está al otro lado. ¿Entendido? Sí, señor. Buen chico. Esa noche, Caleb se sentó a la mesa con las pruebas extendidas ante él. El testamento falsificado, el certificado de matrimonio auténtico, el cuaderno de Ruth con los registros de los telegramas y el mapa que mostraba el oro. Era suficiente para demostrar que Blackwood era un asesino, pero no era suficiente para detenerlo. Todavía no. Necesitaba más. Los golpes en la puerta se oyeron justo después de medianoche. Caleb cogió su rifle y se acercó a la ventana. Afuera, a la luz de la luna, vio dos figuras a caballo. Reconoció a una de ellas. Era Ruth Whitfield. La otra era un desconocido, un hombre envuelto en un abrigo grueso, con el rostro oculto por un sombrero calado. «Soy Ruth», gritó ella. «He traído a alguien a quien tienes que conocer». Caleb abrió la puerta, con el rifle en ristre. Ruth desmontó primero. El desconocido la siguió, moviéndose con rigidez, como un hombre que sufre dolor. Cuando entró en la luz de la lámpara, Caleb vio por qué. El lado izquierdo de su rostro era una masa de cicatrices por quemaduras. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, dañado de forma permanente, pero sus ojos eran agudos y claros. Caleb Hartwell. La voz del hombre dijo: «Me llamo Frank Dillon. Soy investigador privado». «¿Qué te ha pasado?» «Marcus Blackwood me ha pasado». Dillon se dejó caer en una silla con una mueca de dolor. «Michael Dawson me contrató hace 3 meses para investigar las adquisiciones de terrenos de Blackwood. Encontré pruebas de fraude, falsificación y sobornos suficientes para encerrarlo de por vida». Y entonces Blackwood se enteró. El rostro lleno de cicatrices de Dillon se retorció. «Sus hombres me atraparon en la carretera a las afueras de Helena. Me dieron una paliza, me dispararon 2 veces, me prendieron fuego y me dejaron en una zanja». Ruth le sirvió café.
Sus manos estaban firmes, pero su rostro estaba pálido. ¿Cómo sobreviviste? Un trampero me encontró, me llevó a su cabaña y me mantuvo con vida durante 2 meses. Dylan metió la mano en su abrigo, sacó un maletín de cuero gastado, pero no encontraron esto. Abrió el maletín. Dentro había fotografías, documentos, notas escritas a mano. Esto es todo lo que reuní sobre Blackwood. Nombres, fechas, cantidades, cada pedazo de tierra que robó, cada hombre al que sobornó, cada familia que destruyó. La voz de Dylan se endureció, incluyendo a los Dawson. Caleb tomó el maletín y lo revisó. Se le heló la sangre. Aquí hay 15 familias, 16 contando a los Dawson. Dylan se inclinó hacia adelante. Blackwood lleva años haciendo esto. El ferrocarril quiere tierras. Él se las consigue por cualquier medio necesario. ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque tiene en su bolsillo a las personas con poder. El juez Hale, el gobernador territorial, la mitad de los sheriffs de Montana. La voz de Ruth era amarga. La gente buena tiene miedo de hablar. Han visto lo que les pasa a los que lo hacen. Entonces haremos que no tengan miedo. Todos miraron a Caleb. El poder de Blackwood proviene del miedo, de que la gente cree que nadie puede tocarlo. Se acercó a la ventana. Pero si lo exponemos públicamente, si llevamos estas pruebas a alguien a quien no pueda comprar, todo su imperio se derrumbará. ¿Quién?, preguntó Dylan. ¿A quién no puede comprar? A la jueza Martha Wilson. Vendrá el mes que viene desde St. Louis. Ruth asintió lentamente. He oído hablar de ella. La llaman la Dama de Hierro. Encarceló a 3 ejecutivos ferroviarios en Missouri. ¿Puedes enviarle un mensaje? Puedo intentarlo, pero Blackwood controla las líneas telegráficas. Cualquier mensaje que envíe lo interceptará. Caleb pensó por un momento. Luego se volvió hacia Dylan. Tú eras investigador, conoces a gente. ¿Puedes ir a St. Louis? Dylan soltó una risa seca. Mírame a los ojos, Hardwell. Apenas sé montar a caballo. Entonces buscaremos a alguien que sepa. Blackwood tiene ojos en todas partes. Cualquiera que intente salir del territorio será seguido. La puerta crujió. Todos se volvieron y echaron mano a sus armas. Toby estaba en la puerta, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Yo puedo hacerlo. Toby, vuelve a la cama. No. El chico dio un paso adelante. Soy el único al que Blackwood no conoce. Nunca me ha visto la cara. Puedo cabalgar hasta Helena y coger el tren hacia el este. Ni hablar. Sir Hartwell, tienes 10 años. La voz de Caleb era severa. No voy a enviar a un niño solo al otro lado del país. No soy un niño. Toby apretó la mandíbula. Arrastré a mi hermano y a mi hermana durante 3 días a través de una ventisca. Vi cómo mis padres morían quemados. Me escondí en la nieve mientras su asesino pasaba a 3 metros de donde yo estaba. Su voz se quebró, pero no apartó la mirada. Puedo hacerlo. Déjame ayudar. La habitación se quedó en silencio. Ruth miró a Caleb con algo parecido al orgullo. Dylan observó al chico con un nuevo respeto. Caleb sintió que se le partía el corazón. Toby, mi padre confiaba en ti para protegernos, pero también me enseñó que un hombre defiende a su familia. El chico levantó la barbilla. Esto es lo que yo entiendo por defender. Caleb cerró los ojos. Pensó en Michael Dawson, un hombre al que apenas conocía y que había enviado a sus hijos a la puerta de un desconocido con nada más que fe. Pensó en su propia hija, que nunca había tenido la oportunidad de crecer. Pensó en lo que significaba ser padre. No, dijo finalmente, no irás a St. Louis. Toby se desanimó, pero vas a ayudar. Caleb se arrodilló y miró al chico a los ojos. Conoces este territorio mejor que nadie. Conoces los senderos secundarios, los escondites. Cuando llegue el momento, necesitaré que guíes a los alguaciles hasta donde quiera que Blackwood se esconda como prueba. ¿De verdad? ¿De verdad? Caleb puso su mano sobre el hombro de Toby. Ahora eres parte de esta familia, y la familia trabaja junta. Los ojos de Toby se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas, pero se derramaron de todos modos. Gracias, susurró. Gracias, P. La palabra quedó suspendida en el aire. Fa. No, señor Hartwell. No, señor P. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta.
Abrazó al chico y lo estrechó con fuerza. Te tengo, dijo. Os tengo a los tres. Ruth se secó los ojos. Incluso Dylan apartó la mirada. Su rostro marcado por cicatrices se suavizó con algo que podría haber sido esperanza. Afuera, el viento seguía aullando, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Ya no eran solo supervivientes, eran una familia y tenían una batalla que ganar. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Ruth trabajó con el telégrafo, enviando mensajes cuidadosamente codificados a sus contactos en Helena y más allá. Dylan organizó sus pruebas, hizo copias de todo y las escondió en 3 lugares diferentes. Caleb fortificó el rancho, tapiando ventanas y almacenando municiones, y Toby aprendió a disparar. Manténlo firme. Caleb ajustó la empuñadura del rifle del chico. Inspira, expira la mitad y luego aprieta. El arma retrocedió. La lata que había en el poste de la valla salió volando. Bien, otra vez. Al tercer día, Toby podía acertar 6 latas de cada 10. No era perfecto, pero era suficiente. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó el chico mientras volvían a la cabaña. Porque puede que no siempre esté ahí para protegerte. Dijiste que nunca te irías. Y yo lo decía en serio. Caleb se detuvo y se volvió hacia él. Pero la vida no siempre sale como la planeamos. Tu padre lo aprendió. Yo lo aprendí. Hizo una pausa. Un hombre se prepara para lo peor, para poder luchar por lo mejor. Toby asintió lentamente. Pace solía decir algo así. Era un hombre inteligente. Tu padre. Lo era. El chico miró las montañas, pensativo. Ojalá lo hubieras conocido mejor. Yo también lo desearía. Caminaron en silencio durante un rato. Entonces, Toby volvió a hablar. Señor Hart. El corazón de Caleb dio un vuelco al oír esa palabra. Sí. Cuando esto termine, ¿qué pasará con nosotros? ¿A qué te refieres? Grace, Henry y yo, si vencemos a Blackwood, si recuperamos nuestras tierras, ¿a dónde iremos? Caleb se detuvo. Miró a este chico valiente, destrozado y hermoso que había sobrevivido a cosas que ningún niño debería tener que afrontar. ¿A dónde quieres ir? La voz de Toby era débil. Quiero quedarme aquí contigo. Entonces quédate. ¿De verdad, Toby? Caleb se arrodilló y puso las manos sobre los hombros del niño. Perdí a mi familia hace 9 años. Desde entonces he estado vagando como un muerto. Entonces apareciste en mi puerta con tu hermano y tu hermana, medio congelados, asustados y valientes como el demonio. Hizo una pausa, luchando por mantener la voz firme. Tú me salvaste, hijo, me devolviste a la vida, y dedicaré cada día que me queda en esta tierra a asegurarme de que tú, Grace y Henry tengáis todo lo que os merecéis. Toby rodeó con los brazos el cuello de Caleb y se aferró a él como si nunca fuera a soltarlo. Permanecieron así durante mucho tiempo, padre e hijo, mientras el viento invernal soplaba frío a su alrededor y las montañas eran testigos silenciosos. Al cuarto día Blackwood regresó. Esta vez no vino solo. Caleb contó 12 jinetes que se acercaban por el camino. Blackwood iba delante, Cole Jennings a su lado y otros 10 hombres con abrigos negros a juego. Agentes de Pinkerton. Que todos lleven a los niños al sótano, le dijo Caleb a Ruth. Ahora mismo. Ella se movió rápidamente, reuniendo a los gemelos, mientras Toby cogía el rifle. Me quedo, Toby, me quedo. La voz del chico era firme. Esta también es mi lucha. No había tiempo para discutir. Caleb asintió, colocó a Toby en la ventana trasera y salió al porche. Blackwood desmontó a 15 metros de la casa. Su sonrisa era fría como el viento. Señor Hartwell, le di 3 días. Se acabó el tiempo. Así es. Tengo una orden judicial federal para los niños Dawson. Blackwood mostró un papel firmado por el propio juez Hale. Entréguelos ahora mismo o será arrestado por secuestro. Esa orden no vale ni el papel en el que está escrita. La ley dice lo contrario. ¿La ley? Caleb soltó una carcajada. A usted le importa un comino la ley, Blackwood. Nunca le ha importado. Cuidado, Hartwell. Sé lo que hizo. Caleb dio un paso adelante. Sé lo de los Dawson.
Sé lo de las otras 15 familias que destruyó. Sé lo del oro que hay bajo ese rancho y los sobornos que pagó al juez Hale. La sonrisa de Blackwood se desvaneció. Tengo pruebas, fotografías, documentos, testimonios de testigos. La voz de Caleb resonó en el patio helado. Y en 3 semanas, la juez Martha Wilson llegará desde St. Louis. Ella lo verá todo. Los agentes de Pinkerton se movieron inquietos. No se habían apuntado a un escándalo de corrupción. La cara de Blackwood se puso roja. Estás fanfarroneando. Póngame a prueba. Durante un largo momento nadie se movió. El viento aullaba entre ellos. Caleb tenía la mano apoyada en su pistola. Podía sentir a Toby observando desde la ventana. Listo. Entonces Blackwood se rió. No era un sonido agradable. ¿Crees que has ganado algo, Hartwell? ¿Crees que unos trozos de papel pueden detener lo que se avecina? Se acercó y bajó la voz. He destruido a hombres con más poder del que tú jamás tendrás. He quemado pueblos. He hecho desaparecer a testigos. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Los ojos de Blackwood estaban vacíos. Esos niños vendrán conmigo hoy, mañana o la semana que viene. Pero vendrán, y cuando lo hagan, me aseguraré de que lo veas. Caleb se movió tan rápido que Blackwood no lo vio venir. Su puño impactó en la mandíbula del ferroviario. Blackwood cayó con fuerza, arrastrando su costoso abrigo por el barro. Los agentes de Pinkerton sacaron sus armas. Caleb sacó la suya. ¿Alguien más quiere intentarlo? Nadie se movió. Cole Jennings ayudó a Blackwood a ponerse en pie. La sangre goteaba del labio partido del abogado. Sus ojos ardían de odio. Acabas de firmar tu sentencia de muerte, Hartwell. Lárgate de mi propiedad. Esto no ha terminado. No. Caleb amartilló su pistola. Ahora no. Lárgate de mi propiedad antes de que te meta una bala en algo que echarás de menos. Blackwood lo miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta, montó en su caballo y se alejó. Los agentes de Pinkerton lo siguieron, mirando nerviosos por encima del hombro. Caleb los observó hasta que desaparecieron tras la colina. Entonces sus piernas se doblaron. Se sentó con fuerza en los escalones del porche, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Ruth salió de la cabaña con los gemelos en brazos. Toby la siguió con el rostro pálido. Caleb miró al chico, a ese niño que lo llamaba padre, a los gemelos que nunca recordarían a sus verdaderos padres, a Ruth, que lo había arriesgado todo para ayudar a un desconocido. Tenemos que irnos, dijo. Esta noche, Blackwood no esperará 3 semanas. Vendrá a por nosotros antes de que llegue el juez. ¿A dónde iremos? Caleb pensó en los ganaderos que conocía, los hombres que se habían opuesto al ferrocarril antes, los que no tenían nada que perder. Conozco un lugar, dijo, pero primero tenemos que enviar un mensaje. ¿A quién? Preguntó Caleb, con la mandíbula apretada. A todos los que en este territorio han temido alguna vez a Marcus Blackwood. Miró a Ruth. Es hora de dejar de tener miedo. Se marcharon a medianoche. Caleb cargó el carro con todo lo importante: mantas, comida, municiones, las pruebas contra Blackwood. Ruth conducía mientras él cabalgaba a su lado con el rifle sobre la silla. Toby se sentó atrás con los gemelos, observando la oscuridad que dejaban atrás. ¿A dónde vamos?, susurró el niño. Al rancho de Miguel Santos, 20 millas al norte. El Texas Ranger, antiguo Texas Ranger. Lleva más tiempo que nadie en este territorio luchando contra el ferrocarril. Viajaron sin antorchas, guiándose por la luz de la luna. El frío atravesaba sus abrigos. Grace gimió en sueños y Toby la acercó a él, calentándola con su cuerpo. Caleb no apartaba la vista de la línea del horizonte. Blackwood enviaría hombres tras ellos. La única pregunta era cuándo. Habían recorrido unos 13 kilómetros cuando lo oyó. El sonido de cascos acercándose rápidamente desde el sur. Agáchate, giró su caballo, colocándose entre la carreta y el sonido. Ruth, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Caleb, vete. Ruth tiró de las riendas. La carreta se adelantó, con las ruedas crujiendo sobre el suelo helado. Caleb esperó. 3 jinetes emergieron de la oscuridad. Cole Jennings al frente, 2 agentes de Pinkerton detrás de él. Se detuvieron a 6 metros de distancia, con las manos en sus armas.
Buenas noches, Hartwell. La voz de Jennings era informal, casi amistosa, dando un paseo nocturno. No es asunto suyo, ahí es donde se equivoca. Jennings espoleó a su caballo. Al señor Blackwood le interesa mucho saber a dónde va. Pensamos que podríamos escoltarlo. No necesito escolta, no se lo estaba pidiendo. La mano de Caleb se movió hacia su rifle. Yo no lo haría. Jennings asintió a sus hombres. 3 contra 1. Malas probabilidades incluso para ti. Quizás. Definitivamente. El capataz sonrió. Ahora, ¿por qué no das la vuelta al carro? Y se oyó un disparo. Uno de los agentes de Pinkerton gritó, agarrándose el hombro. Su caballo se encabritó, tirándolo al suelo. Desde algún lugar en la oscuridad, una voz gritó, «La próxima te atravesará la cabeza, Jennings». Caleb reconoció esa voz. Miguel Santos. Más jinetes salieron de entre los árboles. 5, luego 7, luego 10, todos ellos ganaderos, con los rifles en alto. Jennings palideció. ¿Decías algo sobre probabilidades?, preguntó Caleb. El capataz miró a sus hombres. El agente herido gemía en la nieve. El otro tenía las manos en alto y los ojos muy abiertos por el miedo. Esto no ha terminado, Hartwell. Lo sé, dijo Caleb, amartillando su rifle. Ahora cabalga antes de que deje que estos muchachos terminen lo que empezaron. Jennings dudó, luego giró su caballo y galopó de regreso por donde había venido. Sus hombres lo siguieron. Miguel cabalgó junto a Caleb, con una sonrisa que le iluminaba el rostro curtido. Estuviste cerca, ¿no? Tenía que asegurarme de que realmente nos seguían. Caleb le estrechó la mano. Gracias. Deme las gracias cuando esto haya terminado. Miguel miró la carreta, a Ruth y Toby y a los gemelos acurrucados juntos. Llevemos a su familia a un lugar seguro. ¿Su familia? Las palabras impactaron a Caleb más de lo que esperaba. Sí, dijo en voz baja. Hagámoslo. El rancho de Miguel era una fortaleza. 20 años luchando contra cuatreros, forajidos y ferroviarios le habían enseñado a prepararse para lo peor. La casa principal estaba situada en una colina con vistas despejadas en todas direcciones. Hombres armados patrullaban el perímetro. Una red de túneles conectaba los edificios, lo que permitía escapar si ocurría lo peor. «Bienvenidos a la Resistencia», dijo Miguel mientras atravesaban las puertas. Dentro de la casa principal había más gente esperando. Caleb reconoció al ranchero David Mercer, del Valley Old Pete Garrison, que había perdido a su esposa a causa de la violencia ferroviaria, a la familia Chen, que había sido víctima de 2 incendios, y a otras personas que no conocía. Hombres y mujeres con rostros duros e historias aún más duras. Ruth encontró un rincón para acomodar a los gemelos. Toby se quedó cerca de Caleb, observándolo todo con atención. «¿Cuántos?», preguntó Caleb. «32 contando a ti y a tu gente». Miguel sirvió whisky y le entregó un vaso. «Vienen más. Se corre la voz». «¿Sobre qué?» «Sobre ti». Miguel sonrió. «El hombre que le dio un puñetazo en la cara a Marcus Blackwood. El hombre que tiene pruebas para acabar con él». Levantó su vaso. «Le has dado esperanza a la gente, Caleb, por primera vez en años. La esperanza no detendrá las balas. No, pero hará que la gente esté dispuesta a enfrentarse a ellas». Un alboroto en la puerta hizo que ambos se volvieran. Frank Dillon entró cojeando, apoyado por 2 ganaderos. Tenía el rostro gris de agotamiento, pero sus ojos ardían. «Lo han quemado», jadeó. «Han quemado tu rancho». Caleb sintió que se le helaba la sangre en las venas. Hace 2 horas estaba mirando desde la cresta cuando vi las llamas. Dillon se desplomó en una silla. Primero el granero, luego la casa. No dejaron nada en pie. Toby emitió un pequeño sonido. Caleb se volvió y vio al chico paralizado, con el rostro pálido. ¿Y los animales? No lo sé. Lo siento. Caleb cerró los ojos. Su rancho, su hogar. 9 años de su vida se habían esfumado en una sola noche. P. abrió los ojos. Toby lo miraba con miedo. No por él mismo, sino por Caleb. «Solo es un edificio», dijo Caleb. Su voz era firme, aunque su corazón se estaba rompiendo. «Los edificios se pueden reconstruir, pero tu esposa, tu hija, sus cosas estaban allí».
Caleb sintió que algo se rompía dentro de él. Las fotografías que guardaba junto a su cama, el vestido de novia de su esposa conservado en un baúl de cedro, los primeros zapatos de Sarah, unas cositas de cuero apenas más grandes que su palma. Todo perdido. Ruth se acercó a él y le puso la mano en el brazo. «Lo siento», dijo en voz baja. «Lo siento mucho. No importa». Caleb se enderezó y reprimió el dolor. «Blackwood cree que me ha destrozado. Se equivoca. ¿Qué hacemos ahora?» «Hacemos lo que habíamos planeado». Miró a su alrededor, a los rostros que lo observaban. «Llevamos las pruebas a la juez Wilson. Desenmascaramos a Blackwood y acabamos con esto. La juez aún no ha llegado. Miguel dijo que no vendrá hasta dentro de 2 semanas. Entonces la traemos aquí antes». Todos lo miraron. «¿Cómo?» Caleb se volvió hacia Ruth. «Dijiste que tenías contactos en Helena. Gente que podía enviar mensajes sin que Blackwood los interceptara». «Sí, pero envía un mensaje a St. Louis. Dile a la jueza Wilson que Marcus Blackwood está destruyendo pruebas y matando testigos. Dile que si no viene ahora, no quedará nada que investigar». Ruth asintió lentamente. «Puedo intentarlo, pero incluso si sale inmediatamente, tardará al menos una semana en llegar. Entonces aguantaremos una semana contra Blackwood, contra los Pinkerton». David Mercer negó con la cabeza. «Tiene 50 hombres, quizá más. Nosotros tenemos 32. Tenemos algo que él no tiene». «¿Qué es eso?» Caleb miró a Toby, a Ruth, a Frank Dillon, con la cara quemada y el espíritu intacto, a los ganaderos que lo habían perdido todo pero aún así se habían presentado para luchar. «No tenemos nada que perder». El primer ataque se produjo 2 días después. Caleb estaba enseñando a Toby a recargar cuando el silbido del vigía atravesó el aire. 3 silbidos cortos, jinetes acercándose desde el este. «Lleva a los niños al sótano». Caleb agarró su rifle. Ruth cogió a los gemelos. Toby dudó. «Yo puedo luchar. Sé que puedes, pero necesito que protejas a tu hermano y a tu hermana». «¿Puedes hacerlo?» El chico apretó la mandíbula. Asintió con la cabeza. «Bien, ve». Caleb corrió hacia la pared donde Miguel y los demás se habían reunido. 20 jinetes se acercaban a los agentes de Pinkerton con sus abrigos negros y sus rifles relucientes. «Nos están poniendo a prueba», dijo Miguel, «viendo lo que tenemos. Entonces demostrémosles lo que tenemos». Los Pinkerton se detuvieron a 100 metros. Uno de ellos se adelantó con una bandera blanca. «Marcus Blackwood ofrece condiciones», gritó. «Entreguen a los niños Dawson y las pruebas que han robado. A cambio, se les permitirá abandonar el territorio ilesos». Caleb se subió al muro donde todos podían verlo. «Dile a Blackwood que se vaya al infierno». El rostro del mensajero se endureció. «Estás cometiendo un error». «No, él cometió el error cuando asesinó a Michael y Sarah Dawson. Cometió otro cuando quemó mi casa». Caleb levantó su rifle. «Ahora sal de esta tierra antes de que haga un agujero en esa bandera blanca». El mensajero giró su caballo y galopó de vuelta con sus hombres. Deliberaron brevemente y luego se marcharon. Eso es todo. Pete Garrison parecía sorprendido. «Se van por ahora». Miguel tenía el rostro sombrío. «Volverán y la próxima vez no hablarán». Tenía razón. El siguiente ataque se produjo al amanecer, 3 días después. Esta vez eran 30 hombres armados con rifles y antorchas. Llegaron desde 2 direcciones, intentando dividir a los defensores. La batalla duró 3 horas. Caleb disparó hasta que su rifle se calentó demasiado como para sostenerlo, y entonces cambió a su pistola. A su lado, Miguel dirigía la defensa, moviendo a los hombres donde se les necesitaba y reforzando los puntos débiles. 2 ganaderos cayeron. David Mercer recibió una bala en el brazo. Uno de los chicos, Chen, recibió un disparo en la pierna, pero aguantaron. Cuando los Pinkerton finalmente se retiraron, dejaron atrás a 6 de los suyos. «Volverán con más», dijo Ruth, vendando el brazo de David. «Blackwood no parará hasta conseguir lo que quiere». «Yo tampoco». Esa noche Caleb encontró a Toby en el sótano con los gemelos. El chico cantaba en voz baja una vieja nana que Caleb reconoció. Su esposa solía cantársela a Sarah. «Están dormidos». Toby asintió.
Grace se asustó con los disparos. Henry también, pero ahora están bien. Caleb se sentó a su lado. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Sí, señor. El chico no dudó. Pero P solía decir que el valor no consiste en no tener miedo. Se trata de tener miedo y hacer lo correcto. En cualquier caso, tu P era un hombre sabio. Lo aprendió de alguien. Toby lo miró. Dijo que tú se lo enseñaste en Denver, cuando le ayudaste a luchar contra la empresa minera. Caleb se quedó callado un momento. Apenas recordaba ese caso. En aquel momento le había parecido algo sin importancia. No sabía que sería tan importante. Todo importa, dijo Toby con voz suave. Eso es lo que mamá siempre decía. Cada acto de bondad, cada buena acción, todo vuelve. Caleb pensó en eso. En Michael Dawson enviando a sus hijos a la puerta de un extraño. En Ruth arriesgando su vida para ayudar a una familia que apenas conocía. En Miguel y los ganaderos enfrentándose a adversidades imposibles. Tu mamá tenía razón, lo sé. Toby se apoyó en él. Por eso no voy a rendirme. Nunca. Caleb rodeó al chico con el brazo y lo abrazó con fuerza. Yo tampoco, hijo. Yo tampoco. El mensaje llegó una semana después. Ruth irrumpió en la casa principal. Tenía el rostro enrojecido. Sostenía un telegrama en la mano. Viene, juez Wilson. Salió de St. Louis hace 3 días. La sala estalló en vítores. Los hombres vitorearon y se dieron palmadas en la espalda. Miguel agarró la mano de Caleb y la estrechó con fuerza. ¿Cuánto tardará?, preguntó Caleb. 4 días, quizás 5. Vendrá en tren a Helena y luego en carreta a Providence. Blackwood intentará detenerla. No sabe que viene. Ruth sonrió. Envié el mensaje a través de un amigo en Denver. Blackwood ha estado vigilando las líneas de Helena, pero se le ha pasado esta. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estarlo. Caleb asintió. 4 días. Solo tenían que aguantar 4 días más. Pero Blackwood no había terminado. El incendio comenzó a medianoche. Caleb olió el humo antes de ver las llamas. Estaba de guardia en la muralla norte cuando el olor acre le llegó a la nariz. Fuego. Fuego en los establos. Los hombres corrieron hacia las llamas. Caleb corrió hacia la casa principal. Ruth, coge a los niños. Ella ya estaba cogiendo a los gemelos en brazos. Toby siguió su mirada, pálida a la luz del fuego. Es una distracción. Miguel apareció junto a Caleb, rifle en mano. Están intentando sacarnos. Los animales, deja que ardan. Si abrimos esas puertas, estamos muertos. Caleb vio cómo se derrumbaban los establos. Oyó los relinchos de los caballos atrapados en el interior. Le costó todo lo que tenía no correr hacia ellos. Pete Toby le tiró de la manga. Viene alguien. Caleb se volvió. Un jinete solitario se acercaba desde el oeste, a gran velocidad. No disparéis, levantó la mano. Conozco ese caballo. El jinete se detuvo ante la puerta. Era el sheriff Jonas Webb. Tenía la cara cubierta de sudor y polvo. Déjame entrar rápido. Miguel asintió a sus hombres. La puerta se abrió. Webb entró a caballo y desmontó antes de que su montura se detuviera por completo. Tienes que marcharte ahora mismo. ¿De qué estás hablando? Blackwood ha dejado de jugar. El sheriff agarró a Caleb por el brazo. Ha llamado a los marshals federales. Les ha dicho que estás albergando a fugitivos y propiedad robada. Vienen con 100 hombres, alguaciles federales, amigos suyos de Washington. Llegarán por la mañana. Los ojos de Webb estaban desesperados. Si sigues aquí cuando lleguen, os colgarán a todos como forajidos. No hemos infringido ninguna ley. No importa. Blackwood tiene los papeles. Tiene los testigos. Tiene todo lo que necesita para que sea legal. El sheriff hizo una pausa. Lo siento, Caleb. Intenté detenerlo, pero es demasiado poderoso. Caleb sintió que las paredes se le echaban encima. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían sacrificado, nada de eso importaba si Blackwood podía poner al gobierno federal en su contra. Tiene que haber otra manera. No la hay. Ya no. Webb miró a Toby y a los gemelos que dormían en los brazos de Ruth. Salva a esos niños. Llévalos al otro lado de la frontera, a Canadá. Es la única oportunidad que tienen. La mente de Caleb se aceleró. Canadá estaba a 5 días de viaje con buen tiempo.
En invierno, con niños, podría llevar el doble de tiempo. Y Blackwood tendría hombres vigilando todas las carreteras. No voy a huir. Caleb, los padres de esos niños murieron porque no huyeron. Murieron defendiendo lo que era justo. Miró a Toby. No voy a enseñar a su hijo que la respuesta a la injusticia es huir. Webb lo miró fijamente. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Eres un maldito idiota, Hartwell. Probablemente. ¿Qué vas a hacer? Caleb se volvió hacia Miguel, hacia Ruth, hacia los ganaderos que lo habían apoyado a pesar de haberlo perdido todo. Vamos a encontrarnos con el juez Wilson en el camino. Le daremos las pruebas antes de que Blackwood pueda detenernos. Y luego dejaremos que la ley haga lo que debe hacer. Y si la ley falla, Caleb miró los establos en llamas, a los hombres armados en las murallas, a su hijo de pie, valiente, a la luz del fuego. Entonces encontraremos otra manera. Salieron al amanecer. Caleb, Miguel, Ruth con los gemelos, Toby y 15 ganaderos armados. Frank Dillon se quedó atrás con los demás para defender el rancho si los hombres de Blackwood regresaban. El camino de Helena es el más rápido, dijo Miguel mientras cabalgaban, pero también es el más peligroso. Blackwood tendrá hombres vigilándolo. Entonces tomaremos el paso de montaña en invierno con los niños. No tenemos otra opción. El paso de montaña era brutal. El sendero era estrecho, helado, apenas lo suficientemente ancho para un solo caballo. Avanzaban en fila india, sorteando las rocas heladas y los montones de nieve. Los gemelos lloraban por el frío. Toby cabalgaba detrás de Caleb, con los brazos alrededor de la cintura del hombre mayor, temblando a pesar de las mantas que lo cubrían. ¿Estás bien, hijo? Sí, señor. Al chico le castañeteaban los dientes. Solo es el frío. Pronto nos detendremos. Entrarás en calor. No. La voz de Toby era firme. Seguiremos adelante. Tenemos que llegar hasta el juez. Caleb sintió una oleada de orgullo tan fuerte que casi lo abrumó. Así es. Seguimos adelante. Esa noche acamparon en una cueva poco profunda, apenas protegida del viento. Caleb encendió una pequeña hoguera, con cuidado de ocultar el humo. Ruth calentó leche para los gemelos mientras Miguel montaba guardia. Toby se sentó cerca de Caleb, con el rostro serio. Sí. ¿Qué pasará cuando todo esto termine? ¿A qué te refieres? Me refiero a qué pasará con nosotros. Grace, Henry y yo. La voz del niño temblaba. ¿Volveremos a nuestro rancho? ¿Nos quedaremos contigo? Caleb lo abrazó. ¿Dónde quieres estar? Contigo, sin dudarlo, todos juntos. Entonces ahí es donde estarás. Caleb lo atrajo hacia sí. No voy a ir a ningún sitio, Toby. Nunca. El niño se quedó callado un momento. Luego dijo, «Te quiero, papá». Las palabras golpearon a Caleb como un rayo. Palabras sencillas, 3 sílabas, pero rompieron algo dentro de él que había estado encerrado durante 9 años. «Yo también te quiero, hijo». Se le quebró la voz. «Os quiero a los 3». Toby enterró la cara en el pecho de Caleb. Sus pequeños hombros temblaban, pero Caleb no sabía si era por el frío o por la emoción. Ruth los observaba desde el otro lado del fuego. Tenía los ojos húmedos. «Lo conseguiremos», dijo en voz baja. «Tenemos que hacerlo». Caleb asintió. En ese momento, abrazando a su hijo y rodeado de las personas que se habían convertido en su familia, lo creyó. Tenían que conseguirlo. Llegaron a Helena Road al tercer día. Miguel vio primero la carreta, un pesado carruaje rodeado por 4 jinetes armados. «Es ella», susurró Ruth. «Es la jueza Wilson». Bajaron de las colinas, con las manos en alto para mostrar que no tenían malas intenciones. Los escritores tensaron las manos y fueron a buscar sus armas. «Esperen», gritó Caleb. «No estamos aquí para pelear. Necesitamos hablar con la jueza Wilson». La puerta del carruaje se abrió. Una mujer salió, con el pelo rizado, el rostro severo y unos ojos que parecían haberlo visto todo y no impresionarse por nada. «Soy Martha Wilson». «¿Quiénes son ustedes?» «Caleb Hartwell, señora. Tengo pruebas de que Marcus Blackwood asesinó a 2 personas y falsificó documentos para robar la herencia de sus hijos». La jueza entrecerró los ojos. «Usted es quien ha estado causando todos los problemas». «Sí, señora».
Blackwood dice que usted es un secuestrador y un ladrón. Blackwood es un mentiroso y un asesino. La jueza Wilson lo estudió durante un largo momento. Luego miró a Toby y a los gemelos que dormían en los brazos de Ruth. ¿Son esos los hijos de Dawson? Sí, señora. Su padre era mi amigo. Murió tratando de protegerlos. Y ahora está intentando protegerlos con todo lo que tengo. La jueza se quedó en silencio. El viento aullaba a su alrededor. Caleb sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces Martha Wilson sonrió. Señor Hartwell, llevo 20 años investigando la corrupción en los ferrocarriles. He visto todo tipo de delincuentes, todo tipo de tramas, todo tipo de mentiras. Dio un paso adelante. Pero nunca he visto a un hombre dispuesto a perderlo todo por 3 niños que ni siquiera son de su sangre. Ahora son mi familia. Sí. Su voz se suavizó. Puedo verlo. Se volvió hacia sus redactores. Vamos a cambiar de estrategia. Quiero ver esas pruebas. Y luego quiero conocer a Marcus Blackwood en persona. Caleb sintió que algo se aflojaba en su pecho. Esperanza. Frágil, pero real. Gracias, señora. No me dé las gracias todavía. Los ojos de la jueza Wilson se endurecieron de nuevo. Si sus pruebas no se sostienen, yo misma ordenaré su detención. Se sostendrán. Entonces, pongámonos en marcha. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de que Blackwood sepa que estoy aquí. Cabalgaron juntos hacia Providence, la carreta del juez, rodeada de ganaderos a caballo. Toby cabalgaba junto a Caleb, con el rostro iluminado por la esperanza, por primera vez en semanas. Vamos a ganar, dijo el chico. ¿Verdad, P? Caleb lo miró a él, a Ruth, a los gemelos, a los aliados que lo habían arriesgado todo para apoyarlo. Sí, dijo, vamos a ganar. Llegaron a Providence al atardecer. La ciudad parecía diferente ahora, más tranquila, más vacía. Caleb contó solo un puñado de personas en las calles, y las que estaban fuera pasaban apresuradamente sin mirar a nadie a los ojos. Blackwood ha cerrado la ciudad, dijo Miguel en voz baja. Nadie entra ni sale sin su permiso. ¿Cómo vamos a pasar? No lo haremos. La jueza Wilson bajó de su carro. Iremos directamente al juzgado y daremos a conocer nuestra presencia. Eso es un suicidio. Esa es la justicia, señor Hartwell. No he venido hasta aquí para escabullirme como un ladrón. Caleb miró a Ruth. Ella abrazaba a los gemelos, con el rostro pálido pero decidido. Los niños deben quedarse atrás. No. La voz de Toby era firme. Vamos contigo, hijo. Mataron a mis padres, quemaron nuestra casa, intentaron robarnos todo lo que teníamos. El niño apretó la mandíbula. Quiero ver la cara de Blackwood cuando pierda. Caleb sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Este chico valiente, feroz y destrozado. Quédate cerca de mí, pase lo que pase. Sí, señor. Cabalgaron por Main Street en fila. El carro de la juez Wilson iba delante, flanqueado por sus escoltas armados. Caleb y los ganaderos iban detrás con los rifles preparados. Ruth y los niños iban en medio, protegidos. La gente salió de sus casas para mirar. Aparecieron rostros en las ventanas. Los susurros se extendieron como la pólvora. ¿Es esa la jueza federal? Hartwell ha vuelto. Dios mío, ten piedad. Cuando llegaron al juzgado se había reunido una multitud. 50 personas, luego 100, luego más. Ganaderos, comerciantes, esposas, niños, todos mirando, esperando. El sheriff Webb los recibió en las escaleras. ¿Qué demonios estaba haciendo? Hartwell. Mi trabajo, sheriff. La jueza Wilson dio un paso al frente. Estoy aquí para llevar a cabo una investigación federal sobre un fraude inmobiliario ferroviario. Necesitaré acceder a su juzgado y a todos los registros pertinentes. Webb palideció. Señora, no creo que estuviera pidiendo permiso. El sheriff miró a Caleb, luego a la multitud, luego a los hombres armados que rodeaban al juez. Blackwood va a... Sé exactamente lo que va a hacer el señor Blackwood. La voz de la jueza Wilson sonó cortante como el acero, y cuento con ello. Ahora apártese, sheriff. Webb dudó. Luego se movió lentamente. El juzgado estaba frío y vacío. El polvo cubría los bancos. El estrado de la jueza estaba desnudo. Esto servirá. La jueza Wilson asintió a sus hombres. Aseguren las entradas. Nadie entra sin mi autorización. ¿Y Blackwood? Preguntó Caleb.
Oh, vendrá. Ella sonrió. No era una expresión agradable. Los hombres como él no pueden resistirse a la oportunidad de ganar. Entrará por esa puerta pensando que puede comprarme o intimidarme como a todos los demás. Sus ojos se endurecieron. Se equivoca. Esperaron. Caleb caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse. Ruth atendía a los gemelos, que se habían quedado dormidos a pesar de todo. Toby se sentó en la primera fila, mirando la puerta. Los hombres de Miguel tomaron posiciones en todas las ventanas. La tensión en la sala aumentaba con cada minuto que pasaba. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. Marcus Blackwood entró como si fuera el dueño del lugar. Cole Jennings lo flanqueaba junto con una docena de agentes de Pinkerton. Detrás de ellos venía el juez Cornelius Hale, con el rostro gris de miedo. ¿Qué significa esto? La voz de Blackwood resonó en las paredes. Este es mi territorio, mi juzgado. Este es un juzgado federal, señor Blackwood. La jueza Wilson no se levantó de su asiento y pertenece al gobierno de los Estados Unidos, no a usted. Blackwood se detuvo. Sus ojos recorrieron la sala. Los ganaderos armados, Caleb, los niños. Tú, señaló a Caleb, estás detenido por secuestro y robo. En realidad, señor Blackwood, usted es quien está siendo investigado. La jueza Wilson levantó una carpeta con documentos. Tengo pruebas de fraude, soborno y asesinato. Pruebas que le vinculan directamente con las muertes de Michael y Sarah Dawson. Eso es absurdo. ¿Lo es? Asintió con la cabeza Caleb. Señor Hartwell, presente sus pruebas, por favor. Caleb dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. El 12 de diciembre de 1886, Marcus Blackwood envió un telegrama ordenando el asesinato de Michael y Sarah Dawson. Tengo una copia de ese telegrama. Se lo entregó al juez. El 13 de diciembre, los hombres de Blackwood quemaron la carreta de los Dawson, matando a ambos padres y casi matando a sus 3 hijos. Tengo un testigo ocular de ese crimen. Miró a Toby. El chico se puso de pie. Yo lo vi. La voz de Toby no tembló. Vi al señor Blackwood de pie junto a un árbol a 40 metros de la carretera. Lanzó una botella incendiaria a nuestra carreta. Vi cómo ardían mis padres. La multitud murmuró. Varias mujeres dieron un grito ahogado. El testimonio de un niño. Blackwood se rió. Esto es ridículo. También tengo el testimonio de Frank Dillon, un investigador privado contratado por Michael Dawson. Caleb sacó los documentos de Dillon. Los hombres del señor Blackwood lo golpearon, le dispararon y lo dieron por muerto, pero sobrevivió y guardó registros de todo. Le entregó los documentos al juez Wilson. 15 familias, 15 ranchos robados mediante fraude y violencia. Y ahora quiere añadir a los Dawson a su lista. Son mentiras. Blackwood alzó la voz. Son inventos de un hombre desesperado que intenta robar unos niños que le pertenecen por derecho. El juez Wilson se puso de pie. Basándome en mi autoridad, tengo la tutela legal. El juez Hale firmó los documentos él mismo. Ah, sí. El juez Hale se volvió hacia el hombre tembloroso. Juez Hale, ¿firmó usted los documentos de tutela de los niños Dawson? Sí, pero ¿sabía usted que el testamento que nombraba al señor Blackwood como tutor era falso? Falsificado. La voz de Hale se quebró. No sé nada de eso. Tengo el certificado de matrimonio original firmado por Michael Dawson. Caleb lo levantó. Y yo tengo el testamento falsificado. Las firmas no coinciden, ni siquiera se parecen. La multitud estalló. Gritos y acusaciones. La gente empujaba hacia adelante. ¡Orden! La jueza Wilson golpeó su mazo. ¡Orden en esta sala! La cara de Blackwood había pasado de roja a blanca. Apretó los puños a los lados. Esto es una trampa. Una conspiración contra mí por parte de competidores envidiosos que... Señor Blackwood. La voz de la jueza Wilson acalló sus protestas. Lo detengo por fraude, conspiración y asesinato. No puede hacer eso. Acabo de hacerlo. Asintió a sus hombres. Llévenlo bajo custodia. Los agentes de Pinkerton se tensaron. La mano de Cole Jennings se movió hacia su pistola. Yo no lo haría.
La voz de Miguel era tranquila. Él y sus hombres apuntaban con sus rifles a la gente de Blackwood. 20 contra 12. Malas probabilidades. Jennings miró a Blackwood. El rostro del abogado del ferrocarril era una máscara de rabia. Esto no ha terminado, siseó Blackwood. Tengo amigos en Washington. Amigos poderosos. Esta investigación se cerrará antes de que tus amigos de Washington sean la razón por la que estoy aquí. La jueza Wilson sonrió. Llevan años aceptando sobornos de usted. El fiscal general lleva desde agosto preparando un caso contra ellos. Hizo una pausa. Usted no es el único que sabe cómo reunir pruebas, señor Blackwood. Blackwood palideció. Eso es imposible, ¿verdad? ¿De verdad creía que nadie le vigilaba? ¿Que podía destruir familias, robar tierras, asesinar a personas inocentes y que a nadie le importaría? Ella se acercó a él. A la gente le importa, señor Blackwood. Les importa mucho. Los agentes de Pinkerton intercambiaron miradas. Luego, uno por uno, bajaron sus armas. Jennings fue el último. Miró a Blackwood durante un largo momento y luego negó con la cabeza. No me alisté para matar. ¡Cobarde! He terminado. Jennings se desabrochó el cinturón de la pistola y lo dejó caer al suelo. Búscate otro perro. Salió. Varios agentes lo siguieron. Blackwood se quedó solo. ¿Cree que esto cambia algo? Su voz se había vuelto fría. Peligroso. Yo construí este territorio. Lo convertí en lo que es. Sin mí, el ferrocarril muere. La economía muere. Todo lo que ustedes han construido, nosotros lo construimos. Un anciano se abrió paso entre la multitud. Pete Garrison. Su rostro marcado por décadas de trabajo en el rancho. Lo construimos con nuestro sudor y nuestra sangre. Ustedes solo nos robaron lo que hicimos. Les di una oportunidad. Ustedes no nos dieron nada. Ahora se oyó la voz de una mujer. La señora Chen, con sus hijos detrás de ella. Usted quemó mi casa, mató a mi marido, y a eso lo llama oportunidad. Se sumaron más voces. David Mercer, otros ganaderos, comerciantes que antes habían tenido demasiado miedo para hablar. Mi hermano desapareció después de negarse a vender. Usted envenenó nuestro suministro de agua. Mi padre murió bajo tu custodia. Las acusaciones se acumularon una tras otra. Años de rabia y dolor salieron a la luz. Blackwood retrocedió hacia la puerta, con el rostro desencajado por la furia y el miedo. Sois todos unos animales desagradecidos e ignorantes que no sabéis lo que es bueno para Caleb, se interpuso en su camino. Marcus, Blackwood se detuvo. Sé lo de tu padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Blackwood se quedó en blanco. Sé lo que le hizo el ferrocarril, cómo le quitaron sus tierras, su hogar, su dignidad. Cómo murió porque no podía vivir con la vergüenza. Cállate, te convertiste en lo que odiabas. La voz de Caleb era tranquila, casi amable. Querías luchar contra ellos y en cambio te convertiste en uno de ellos. Le dije, cállate, tu padre se avergonzaría de lo que has hecho. Blackwood se abalanzó. Caleb estaba preparado. Agarró el puño del hombre, le retorció el brazo y lo puso de rodillas. Se acabó, Marcus. Se acabó hace mucho tiempo. Solo que tú no lo sabías. El abogado del ferrocarril lo miró. Y, por un momento, Caleb vio algo detrás de la rabia y la crueldad. Algo roto, algo perdido. Luego desapareció. Llévalo. La jueza Wilson asintió a sus hombres. Quiero que lo encadenen antes de que anochezca. Arrastraron a Blackwood fuera. No se resistió. No habló. Sus ojos miraban fijamente a la nada. La multitud se apartó para dejarlos pasar. Algunas personas escupieron. Otras se limitaron a mirar en silencio. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el juzgado estalló. La gente vitoreó, se abrazó, lloró. Años de miedo y opresión se disiparon en un solo instante. Miguel agarró la mano de Caleb y la estrechó con fuerza. Lo has conseguido, amigo. De verdad lo has conseguido. Lo hemos conseguido. Caleb miró a Ruth, a Toby, a los gemelos que dormían plácidamente ajenos a todo. Todos nosotros. Toby se abrió paso entre la multitud y rodeó con los brazos la cintura de Caleb. ¿Se ha acabado, P? ¿De verdad se ha acabado?
Caleb lo abrazó con fuerza. Sí, hijo, realmente se ha acabado. La jueza Wilson se acercó a ellos. Su rostro severo se había suavizado. Señor Hartwell, aún queda por resolver el asunto de la finca Dawson. ¿Qué quiere decir? La subasta por ejecución hipotecaria estaba prevista para el mes que viene. Con Blackwood detenido y el juez Hale destituido de su cargo, el procedimiento queda sin efecto. Hizo una pausa. El rancho Dawson pertenece a los niños de forma legal y legítima. Toby miró a Caleb. Podemos irnos a casa. Podéis ir a casa. La juez Wilson sonrió. Todos vosotros. Ruth se acercó a los gemelos que se movían en sus brazos. ¿Y el oro? La veta que hay bajo la propiedad también pertenece a los niños. Los ojos de la juez brillaron. Creo que el estudio estimó su valor en $2 millones. Cuando el joven Tobías alcance la mayoría de edad, será uno de los hombres más ricos del territorio de Montana. Toby se quedó boquiabierto. No me importa el oro. No, el juez Wilson lo miró con curiosidad. ¿Qué te importa? El chico miró a Caleb, a Ruth, a su hermano y a su hermana. Me importa mi familia. Eso es todo. El juez asintió lentamente. Entonces ya eres más rico de lo que la mayoría de los hombres serán jamás. Esa noche se reunieron en el rancho de Miguel por última vez. Los ganaderos que habían luchado junto a ellos. Las familias que habían perdido tanto. Los aliados que lo habían arriesgado todo. Compartieron comida, whisky e historias para celebrar una victoria que ninguno de ellos había creído posible. Caleb se sentó apartado de los demás, contemplando el fuego. Ruth lo encontró allí. Estás muy callado. ¿En qué piensas? En todo lo que ha pasado. En todo lo que va a pasar. La miró. En ti. Ruth se sentó a su lado. ¿Qué hay de mí? Tú nos salvaste, Ruth. Sin tu ayuda, sin tus pruebas, Blackwood habría ganado. Habrías encontrado otra manera. Quizás no. Hizo una pausa. Pero no quiero averiguarlo. Ella levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Lo que digo. Respiró hondo. Lo que digo es que he estado solo durante 9 años. Me convencí a mí mismo de que me lo merecía. Que después de perder a mi mujer y a mi hija, no tenía derecho a volver a ser feliz. Y ahora tengo 3 hijos que necesitan una madre, un rancho que necesita reconstruirse, una vida que necesita vivirse. Le cogió la mano. Y tengo una mujer que me ha demostrado que quizá, después de todo, merezco una segunda oportunidad. Los ojos de Ruth brillaron. Caleb Hartwell, si estás intentando pedirme matrimonio, lo estás haciendo muy mal. Él se rió de verdad. Ruth Whitfield, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me ayudarás a criar a estos niños, a reconstruir nuestras vidas y a envejecer juntos? Ella se quedó callada durante un largo rato. Mi marido murió hace 7 años. Pensé que nunca volvería a amar a nadie. Le apretó la mano. Entonces apareciste tú, con 3 huérfanos, un deseo de morir y un corazón más grande que todo el territorio de Montana. ¿Eso es un sí? Es un sí, hombre imposible. Ella lo besó. Es un sí rotundo. Toby apareció en la puerta. Señorita Ruth. Caleb se secó los ojos rápidamente. ¿Qué pasa, hijo? Los gemelos se han despertado. Grace te está buscando. El chico dudó. ¿Va todo bien? Ruth se alisó el vestido. Todo es perfecto, Tobias. Más que perfecto. ¿Qué significa eso? Caleb Rose rodeó a Ruth con el brazo. Significa que vas a tener una nueva madre, si te parece bien. La cara de Toby pasó por una docena de emociones en 3 segundos. Conmoción, confusión, esperanza, alegría. ¿De verdad? ¿De verdad? El niño se abalanzó sobre ellos y los abrazó a ambos. Lo esperaba, lo deseaba con todas mis fuerzas. Ruth le acarició el pelo. Yo también, cariño. Yo también. Entraron juntos. Padre, madre, hijo. Los gemelos ya estaban despiertos. Grace balbuceaba alegremente y Henry aplaudía. Miguel levantó su copa cuando los vio. ¿Quieres compartir algo, amigo? Caleb miró a Ruth, a Toby, a los niños que lo habían cambiado todo. Nos vamos a casar. La sala estalló en vítores. La gente se apresuró a felicitarlos. Se dieron palmadas en la espalda, se estrecharon las manos, se derramaron lágrimas.
Y durante todo ese tiempo, Caleb se aferró a su familia. Su familia. Después de 9 años de oscuridad, después de perder todo lo que había amado, volvía a tener una familia. No por sangre ni por ley, sino por elección, por valentía, por la gracia de un chico que había atravesado el infierno para encontrarlo. Más tarde esa noche, cuando la celebración se había calmado y los niños dormían, Caleb salió solo. Las estrellas brillaban, esparcidas por el cielo de Montana como diamantes sobre terciopelo negro. Pensó en su esposa enterrada en ese cementerio de Chicago, en Sarah, pequeña y perfecta, arrebatada antes de haber tenido la oportunidad de vivir. Nunca os olvidaré, susurró, a ninguna de las dos, pero ahora tengo que seguir adelante. Tengo que estar ahí para ellos. El viento soplaba suave y frío, y Caleb habría jurado por un momento que sintió algo rozarle la mejilla, ligero como un beso, suave como un adiós. Cuando volvió a entrar, Ruth lo estaba esperando. ¿Va todo bien?, le preguntó él, y la abrazó. Todo va perfectamente bien. Y, por primera vez en 9 años, Caleb Hartwell lo creyó. La boda tuvo lugar el primer día de primavera. El reverendo Crane ofició la ceremonia en la misma iglesia donde había casado a Michael y Sarah Dawson 12 años antes. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Nos reunimos hoy, dijo el reverendo, para celebrar no solo la unión entre dos personas, sino el nacimiento de una familia. Caleb estaba de pie ante el altar con su mejor traje, el que no se había puesto desde Chicago. Ruth caminó hacia él con un sencillo vestido azul, el pelo gris recogido con flores silvestres que Toby había recogido esa misma mañana. Los gemelos se sentaron en la primera fila con la esposa de Miguel. Grace aplaudía. Henry intentaba comerse el zapato y Toby estaba junto a Caleb como padrino. ¿Aceptas, Caleb James Hartwell, a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. ¿Y tú, Ruth Marie Whitfield, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Sí, acepto. Su voz se quebró. Señor, ayúdame. Sí, acepto. Las risas se extendieron por la iglesia. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. El reverendo Crane sonrió. Puedes besar a la novia. Caleb atrajo a Ruth hacia sí y la besó. La iglesia estalló en vítores. Cuando se separaron, Toby sonreía. ¿Esto significa que ahora puedo llamarla mamá? Ruth se arrodilló y le tomó el rostro entre las manos. Puedes llamarme como quieras, cariño, siempre y cuando me llames tuya. El niño le echó los brazos al cuello. Mamá, eso me gusta. Caleb los abrazó a ambos. Su esposa, su hijo, su corazón tan lleno que le dolía. La recepción duró hasta medianoche. Acudieron todos los ganaderos del territorio. Incluso el sheriff Webb apareció avergonzado y arrepentido. Debería haber hecho más, le dijo a Caleb. Debería haberme levantado antes. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. ¿Es suficiente? Caleb miró a Ruth bailando con Toby y a los gemelos pasando de brazos en brazos entre los vecinos. Sí, Jonas, es suficiente. Se mudaron al rancho Dawson la semana siguiente. La casa necesitaba reformas. El granero estaba quemado, las vallas rotas, los campos cubiertos de maleza, pero la estructura era buena y la tierra era suya. Caleb se paró en el porche aquella primera mañana, contemplando el amanecer sobre las montañas. Ruth se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. ¿En qué piensas? Pienso que este es el primer lugar en el que me siento como en casa desde Chicago. Ahora mismo no es gran cosa. No, se giró y le besó la frente. Pero lo será. La reconstrucción llevó meses. Ganaderos de todo el territorio acudieron a ayudar. Miguel trajo a 20 hombres y madera para construir 2 graneros. La familia Chen contribuyó con ganado. Pete Garrison, que había perdido a su esposa en un acto de violencia relacionado con el ferrocarril, pasó 3 semanas enseñando a Toby los entresijos de la ganadería. «Tienes el instinto de tu padre», le dijo el anciano al chico. «Estaría orgulloso». Toby no respondió, pero esa noche, Caleb lo encontró sentado junto al arroyo llorando. «Hijo, estoy bien, P». «No, no lo estás». Caleb se sentó a su lado. «¿Qué pasa? Es solo que los echo de menos».
La voz de Toby se quebró. Mamá y papá, pensaba que se me pasaría, pero a veces todavía me duele mucho. Caleb lo abrazó. Es normal que te duela. Así es como sabes que los querías. ¿Se pasa alguna vez? No, pero cambia. Hizo una pausa. Perdí a mi mujer y a mi hija hace 9 años. Pensaba que nunca volvería a sentir nada. Entonces llegaste tú, y Grace, y Henry, y Ruth. Le apretó el hombro al chico. El dolor no desaparece, pero también encuentras espacio para otras cosas. Alegría, esperanza, amor. ¿Por eso nos ayudaste? ¿Porque sabías lo que se sentía? En parte, pero sobre todo porque tu padre confiaba en mí. Y porque en el momento en que te vi en esa puerta tirando de tu hermano y tu hermana por la nieve, lo supe. ¿Qué supiste? Que eras mío, que se suponía que debía encontrarte. Toby se quedó callado durante un largo rato. Sí, creo que mamá y papá me enviaron a ti. Creo que sabían que nos salvarías. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Quizá fue así. Me alegro. El niño se apoyó contra él. Me alegro mucho. El verano llegó caluroso y dorado. Los gemelos también cambiaron. Grace ya decía 20 palabras, y su favorita era papá, que gritaba cada vez que Caleb cruzaba la puerta. Henry era más callado, pero seguía a Toby a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. Tienes una sombra, bromeó Ruth una mañana. Toby sonrió. No me importa. El rancho Dawson prosperaba, el nuevo granero se mantenía en pie, el ganado estaba sano, la veta de oro permanecía intacta a la espera de la decisión de Toby cuando alcanzara la mayoría de edad. ¿Qué piensas hacer con ella?, preguntó Caleb una tarde. Toby se encogió de hombros. He estado pensando en ello, y quiero construir una escuela, una de verdad, donde los niños puedan aprender a leer, escribir y matemáticas, pero también derecho y ganadería, y cómo protegerse. Es un gran sueño. Papá siempre decía, sueña a lo grande o no sueñes. El chico hizo una pausa. Y quiero llamarla Escuela Dawson, para que la gente los recuerde. Caleb sintió que le picaban los ojos. Creo que eso es exactamente lo correcto. La noticia llegó en agosto. Ruth fue la primera en enterarse a través de las líneas telegráficas que aún supervisaba. Blackwood ha muerto. Caleb levantó la vista de la valla que estaba reparando. ¿Tisis? Murió anoche en prisión. Su rostro era indescifrable. Nos preguntan si queremos reclamar el cuerpo. Caleb dejó el martillo. ¿Para qué? Para el entierro. Supongo que no le queda familia. Caleb pensó en Marcus Blackwood, en el hombre que había asesinado a Michael y Sarah Dawson, que había aterrorizado a todo un territorio, que había quemado, robado y destruido. Y pensó en lo que el reverendo Crane le había dicho una vez. Todo villano es el héroe de su propia historia. Tráelo aquí. Ruth lo miró fijamente. ¿Qué? Tráelo aquí. Lo enterraremos en la colina junto a los Dawson. Caleb, él los mató. Lo sé. La miró, pero su padre también murió por culpa del ferrocarril. Lo perdió todo, igual que Toby. La única diferencia es la decisión que tomó después. Y eso lo hace aceptable. No, nada lo hace aceptable. Caleb hizo una pausa, pero tal vez si alguien le hubiera mostrado misericordia cuando era joven, habría sido diferente. Quizás si alguien hubiera visto al niño detrás del monstruo, no se habría convertido en uno. Ruth se quedó callada durante un largo rato. Eres mejor hombre que yo, Caleb Hartwell. No soy mejor. Solo estoy cansado del odio. Le tomó la mano. Toby va a heredar una fortuna. Bob va a tener poder e influencia y todas las razones para convertirse en alguien como Blackwood. Quiero que aprenda una lección diferente. ¿Qué lección? Que la misericordia no es debilidad. Que el perdón no es rendirse. Que la medida de un hombre no es cómo trata a sus enemigos cuando está perdiendo, sino cómo los trata cuando ha ganado. Enterraron a Blackwood en una fresca mañana de septiembre. Solo asistió la familia: Caleb, Ruth, Toby y los gemelos. El reverendo Crane dijo unas palabras. Nada elaborado, solo una oración por un alma atribulada. Toby se quedó junto a la tumba, con el rostro impasible. ¿Estás bien, hijo? No lo sé. El chico miraba fijamente la tierra recién removida.
Llevaba tanto tiempo deseando su muerte. Soñaba con ello, con hacerle pagar por lo que había hecho. Y ahora solo siento un vacío. Toby miró a Caleb. ¿Está mal? No, es humano. Pensé que me sentiría feliz, satisfecho. Pero no es así. La venganza nunca satisface. Caleb puso la mano sobre el hombro del chico. Promete llenar el vacío, pero solo lo hace más grande. Entonces, ¿qué lo llena? Caleb miró a Ruth y a los gemelos que jugaban en la hierba cerca del rancho que se extendía a su alrededor. Esta familia ama construir cosas en lugar de destruirlas. Toby se quedó callado por un momento. Me alegro de que lo hayamos enterrado aquí. ¿De verdad? Sí. La voz del chico era firme. Ahora puedo venir a visitar a mamá y papá y ver su tumba y recordar que yo tenía la misma opción que él. Toby lo miró a los ojos y yo elegí otra cosa. Pasaron 5 años. Toby creció y se hizo fuerte. A los 15 años, podía romper vallas de hielo y manejar el ganado tan bien como cualquier hombre de la zona. Pero también leía con avidez, estudiaba derecho a la luz de las velas y ayudaba a Ruth a enseñar a los niños más pequeños en la escuela improvisada que habían montado en el granero. Grace y Henry tenían ahora 7 años. Eran inteligentes y curiosos y estaban completamente dedicados a su hermano mayor. Grace tenía el carácter práctico de Ruth. Henry tenía la fuerza tranquila de Michael Dawson. La veta de oro permanecía intacta. Ya tienes edad suficiente para tomar la decisión, le dijo Caleb a Toby una noche. El dinero es tuyo. Lo sé. ¿Qué estás pensando? Toby sacó un trozo de papel y se lo entregó a Caleb. Era un dibujo, los planos arquitectónicos de un edificio, una escuela de 2 pisos con una biblioteca, una sala de audiencias y dormitorios para los estudiantes que no podían permitirse vivir en otro lugar. La Escuela de Derecho y Agricultura Dawson, dijo Toby, donde los niños pueden aprender a alimentarse y protegerse a sí mismos, donde pueden convertirse en ganaderos o abogados o ambas cosas. Caleb estudió los planos. Es un proyecto ambicioso. El oro vale ahora 3 millones. La veta era más profunda de lo que nadie pensaba. Los ojos de Toby ardían con determinación. No quiero ser rico, papá. Quiero ser útil. Tu padre estaría orgulloso. Eso espero. El chico hizo una pausa. Quiero que tú y mamá lo dirijáis conmigo. No para siempre, solo hasta que yo esté listo para tomar el relevo. Yo. Tú fuiste abogado, y uno bueno. Eso fue hace mucho tiempo. Toby sonrió. Tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Caleb se rió utilizando mis propias palabras en mi contra. Aprendiste del mejor. Ruth entró limpiándose las manos de flores. ¿Qué es todo esto? Nuestro hijo quiere cambiar el mundo. ¿Eso es todo? Miró los planos y luego a Toby. Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. La escuela Dawson abrió sus puertas la primavera siguiente. Se matricularon 50 alumnos el primer año. Procedían de ranchos, campamentos mineros y pueblos ferroviarios, hijos de familias que nunca antes habían tenido acceso a la educación. Toby impartía las clases de derecho. Ruth enseñaba a leer y escribir. Caleb enseñaba habilidades prácticas para la ganadería, negociación, cómo leer un contrato. Y cada día antes de que comenzaran las clases, se reunían frente a una placa de bronce colocada junto a la entrada. En memoria de Michael y Sarah Dawson, que dieron sus vidas por sus hijos y cuyo legado perdura. Cuéntame la historia otra vez, pidió Grace una mañana. Ahora tenía 12 años, era tan aguda como un ataque y el doble de terca. ¿Qué historia? La historia de la ventisca. Cómo Toby encontró a Pi. Toby sonrió. No fui yo quien lo encontró. Fueron mamá y papá. ¿Qué quieres decir? Me enviaron a su puerta. Sabían que él nos ayudaría. Toby miró a Caleb, a Ruth, a su hermano y a su hermana. Sabían que él nos salvaría. ¿Pero cómo lo sabían? Porque papá lo conoció hace mucho tiempo y nunca lo olvidó. Toby hizo una pausa. Así es la bondad, Grace. Siempre vuelve. Quizás no de inmediato. Quizás no como esperas, pero vuelve. Grace se quedó callada un momento. ¿Por eso enterramos al señor Blackwood aquí? En parte por bondad. ¿Y la otra parte?
para recordar. La voz de Toby era suave. Recordar que todo el mundo tiene una opción, que el mundo nos rompe a todos, pero algunas personas se hacen más fuertes en los lugares rotos. Papá dijo que no, que un escritor llamado Hemingway lo diría dentro de unos 40 años. Toby sonrió. Pero yo lo leí antes. Grace puso los ojos en blanco. Eres raro y, aún así, me quieres. Por desgracia, 10 años después, Tobias Dawson se encontraba ante una sala repleta. Ahora tenía 25 años y era un abogado con fama de defender a los indefensos. El caso que tenía ante sí le resultaba familiar. Una compañía ferroviaria intentaba robarle la tierra a un pequeño ganadero. La historia se repetía. Pero esta vez, el resultado sería diferente. Su señoría, dijo Toby con voz clara, mi cliente ha vivido en estas tierras durante 30 años. Ha criado a sus hijos aquí, ha enterrado a su esposa aquí, ha vertido su sangre y su sudor en cada acre. Hizo una pausa y miró al jurado. La compañía ferroviaria dice que tiene el derecho legal de quedarse con ellas. Tienen documentos, tienen abogados, tienen poder. Otra pausa. Pero mi cliente tiene algo más. Tiene la verdad, tiene la justicia y tiene una comunidad que se niega a dejarlo solo. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron. Caleb entró, con Ruth a su lado, Grace y Henry detrás de ellos, y detrás de ellos otras 50 personas, ganaderos, agricultores, comerciantes. Los alumnos a los que Toby había enseñado, las familias a las que había ayudado. Llenaron la sala del tribunal hasta rebosar. Estas personas no están aquí como testigos, continuó Toby. Están aquí para recordar a este tribunal que la justicia no se limita a las leyes y los procedimientos. Se trata de personas. Se trata de lo que nos debemos unos a otros como seres humanos. Se volvió hacia el abogado de la compañía ferroviaria. Mi padre fue asesinado por un ferroviario que se creía por encima de la ley. Mi madre murió tratando de proteger a sus hijos. Yo tenía 9 años cuando arrastré a mi hermano y a mi hermana a través de una tormenta de nieve para encontrar al único hombre que podía ayudarnos. Se le quebró la voz. Sé lo que se siente al perderlo todo y sé lo que se siente al recuperarlo todo. Miró a Caleb porque un hombre decidió hacer lo correcto, aunque le costara todo lo que tenía. La sala se quedó en silencio. Su señoría, pido a este tribunal que recuerde que detrás de cada documento legal hay una historia humana y que esta historia merece un final mejor. Se sentó. El jurado deliberó durante menos de una hora. Fallamos a favor del acusado. La sala estalló. Caleb se abrió paso entre la multitud para llegar hasta su hijo. Abrazó a Toby con tanta fuerza que les dejó sin aliento a ambos. Lo has conseguido. Lo hemos conseguido. Toby se apartó con los ojos húmedos. Todos nosotros. Ruth se acercó a ellos con lágrimas corriéndole por la cara. Tus padres estarían muy orgullosos. Lo sé. Toby miró hacia el techo como si pudiera ver a través de él hacia algún lugar más allá. Espero que estén mirando. Lo están. La voz de Caleb era áspera. Estoy seguro. Grace y Henry se acercaron, y de repente todos se abrazaban, reían, lloraban y se sostenían unos a otros. Una familia forjada no por la sangre, sino por elección, no por la ley, sino por el amor. No por las circunstancias, sino por el valor de empezar de nuevo. Esa noche se reunieron en el porche del rancho Dawson. Caleb se sentó en su mecedora, con Ruth a su lado. Toby se apoyó en la barandilla. Grace y Henry se tumbaron en los escalones, observando cómo bailaban las luciérnagas en la oscuridad del verano. Dime una cosa, Pi. La voz de Toby era suave. ¿Qué es? ¿Alguna vez te arrepientes de habernos acogido, con todos los problemas que eso supuso? Caleb se quedó callado durante un largo rato. Estuve muerto durante 9 años, dijo finalmente. No físicamente, pero sí en todos los aspectos que importaban. Había perdido a mi esposa, a mi hija, mi propósito. Vine a este territorio para desaparecer. Miró a Ruth y a los niños del rancho que se extendían a su alrededor. Entonces aparecisteis en mi puerta, medio congelados, apenas vivos, arrastrando a vuestro hermano y a vuestra hermana en un trineo que habíais construido
vosotros mismos. Su voz se quebró y algo dentro de mí que creía perdido para siempre se despertó. ¿Qué era? Esperanza. Caleb se acercó y tomó la mano de Ruth. Tú me devolviste la esperanza, Toby. Me devolviste la vida. El niño se quedó callado. Solía pensar que tú nos habías salvado, dijo finalmente. Pero tal vez nos salvamos unos a otros. Tal vez sí. Las luciérnagas bailaban, las estrellas giraban sobre sus cabezas. Y en un porche en territorio de Montana, una familia se sentó junta en la oscuridad, rica más allá de toda medida, en todos los aspectos que importaban. No en oro, ni en tierras, sino en amor, en valor, en los lazos inquebrantables forjados a través del sufrimiento y fortalecidos por la gracia. Caleb miró a su esposa, a sus hijos, a la vida que había construido a partir de las cenizas de todo lo que había perdido, y finalmente comprendió la verdad que Michael Dawson había muerto para proteger, que la familia no se basa en la sangre, se basa en quién está ahí cuando el mundo se derrumba, se basa en quién se queda cuando es difícil quedarse. Se basa en elegirse unos a otros una y otra vez a través del fuego y el hielo y todo lo que hay entre medio. Ruth le apretó la mano. ¿En qué piensas? Caleb sonrió. Estoy pensando que soy el hombre más afortunado de Montana, de todo el maldito mundo. Ella se rió y el sonido de su risa, cálido, real y lleno de alegría, fue la música más dulce que jamás había oído. Por encima de ellos, las estrellas brillaban intensas y eternas, y de alguna manera, Caleb sabía que Michael y Sarah Dawson estaban sonriendo. Sus hijos estaban a salvo. Su legado seguía vivo. Y el amor, ese amor obstinado, feroz e inquebrantable, había